Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi vida. Ven y llena hoy mi vida. Espíritu Consolador. Hola, qué gusto compartir con usted como todas las semanas en este su programa El Poder del Espíritu Santo. Hoy le tengo una pregunta. ¿Cuál era el sueño que usted tenía en su corazón cuando era niño? Usted sabe que los sueños de qué es lo que queremos ser cuando seamos grandes, esos sueños los pone Dios en el corazón. Luego vamos creciendo y el Señor va poniendo nuevos sueños en nuestro corazón. Pero como todos son decisiones, usted decide si ser fuerte, valiente y esforzado y cumplir ese sueño o dejarlo morir. ¿Cuál era el sueño que usted tenía? ¿Cuál era el sueño que lo apasionaba? Y no importa qué fue lo que hizo que usted renunciara a ese sueño. Hoy este programa se llama Restaurando los Sueños. El Señor quiere restaurar esos sueños que Él colocó en su corazón, porque esos sueños no venían de su mente, Dios los puso en su corazón. Y hoy vamos a restaurar esos sueños. El Señor va a restaurar esos sueños en usted. Para desarrollar este programa, hoy contamos con la visita de dos grandes profetas, la profeta Alejandra Quiroz y el profeta Germán Rosales. Los dos vienen desde Chile, aunque la profeta Alejandra es de Costa Rica. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. De Costa Rica. De Costa Rica. Pues sí, una gran bendición estar acá y pues qué mayor bendición, imagínate, que estar en mi tierra, ¿verdad? Sí. Ahora que vivo tan lejos en el fin del mundo, pero qué rico cada vez que el Señor me permite estar acá y compartiendo contigo este programa, y esperamos que el Señor en este día restaure, resucite y renueve los sueños de todos los que nos están viendo. Amén, a eso vinimos. Este es el programa para restaurar y resucitar esos sueños. Sí. Yo puedo ver en mi espíritu que Dios está trayendo una restauración de sueños que puso en mi esposa hace 20 años. Amén. Y que esta es una temporada para ella donde Dios va a restaurar muchas cosas que Dios puso en su corazón y que van a darle continuidad a ese sueño que quedó en etapa 1, pues. Ahora viene la etapa 2. Es que así es, a veces hay sueños que uno cumple como la primera etapa. Sí. Luego como que uno dice, bueno, vamos a dejarlo ahí porque me voy a ocupar de otras cosas. Pero eso no significa que el sueño ha muerto, ni que Dios no quiera que continúe y se concrete eso que Él ha colocado en nuestro corazón, ¿verdad? Así es, definitivamente. No sé, si nos quiere contar cuál es el sueño que el Señor va a empezar a activar nuevamente. Hay muchas cosas que entiendo que no son mías, porque son cosas que a ti no se te pueden ocurrir. Son cosas que nacen en el corazón de Dios. Pero más que un sueño personal, yo quiero, más que nada, poder hablarle a aquellos que un día pensaron que por las situaciones, por errores, por fracasos personales, por circunstancias adversas en sus vidas, pareciera que esos sueños no se cumplieron. El sábado pasado estábamos en una actividad en México, en Tabasco, y yo le preguntaba al Señor y le decía, Padre, ¿qué tú quieres que yo comparta con la gente? Porque fue una actividad que nos invitó el gobierno, no fue ni siquiera algo a nivel eclesiástico, sino del gobierno de la ciudad. Y entonces ellos hicieron una actividad en un estadio y se llamaba Restaurando los Sueños. Entonces yo le preguntaba, Señor, ¿qué quieres tú que yo le hable a la gente? Y el Espíritu Santo me recordó una palabra en Éxodo 34, y es cuando Dios le dice a Moisés, alízate unas tablas como las primeras, porque yo voy a volver a escribir en las tablas. Cuando nosotros revisamos la historia de la Escritura, es impresionante. Vemos que Dios le había dicho a Moisés que subiera al monte, al Sinaí. Él estuvo en un ayuno 40 días, 40 noches. La gente lo que escuchaba era, y veían los truenos, los relámpagos, ¿verdad? El sonido de trompeta, y Dios dándole a Moisés las directrices sobre un diseño y sobre el sueño de Dios
para la nación. Moisés estaba allá, Josué estaba en un nivel del monte, pero Moisés era el que estaba viendo, por decirlo así, todo el espectáculo celestial. Moisés estaba solo en la presencia de Dios durante 40 días. Ahora, qué impresionante es ver que Dios le entrega a Moisés unas tablas, dice que hechas de su mano y escritas con su dedo. O sea, cuando yo me pongo a pensar en esto, digo, Dios, es que esto es demasiado grande, porque imagínate unas tablas que fueron hechas por la mano de Dios, o sea, fueron tablas sacadas de la dimensión del espíritu y traídas a la dimensión material, natural. Y no solo eso, sino que en esas tablas venían diseños, los mandatos de Dios para el hombre, escritas por la mano misma del Señor. Ahora, cuando Moisés recibe aquello, imagínate qué diseño, qué regalo más grande, qué cosa más hermosa, que el Dios Todopoderoso te dé algo del cielo tangible en tus manos para que tú se lo entregues. Te está entregando el manual o la guía, Exacto. que es lo que a veces le decimos, Señor, guíame, Señor, Claro. guíame. Y se le está entregando. Te lo está poniendo en las manos Ajá. para que tú bajes con eso y se lo hagas conocer al pueblo. Pero hay un problema. Cuando Moisés baja con las tablas que Dios le da, se da cuenta que todo ese pueblo para el que es esa bendición no está listo, no está preparado y todo lo contrario, se han apartado totalmente del Señor. Ahora ellos están bailando alrededor del becerro de oro. Y escucha esto, y él le pregunta a Aarón, su hermano, y le dice que qué es lo que ha pasado. Y Aarón le dice, no, pues la gente vino, me trajo joyas, me trajo alhajas, yo eché todo en el fuego y mira lo que salió. O sea, yo no tengo responsabilidad en el asunto, yo nunca hice el becerro de oro. Me impresiona muchísimo esto, y es que cuando Moisés estaba arriba, en el momento en que Dios estaba diciéndole, para Aarón tu hermano, tú vas a hacer estas vestiduras, le vas a poner este pectoral, le vas a poner esta mitra en su cabeza, hasta el diseño de los calzoncillos le dio Dios a Moisés para su hermano Aarón. Pero en ese mismo instante que Dios le estaba dando la directriz a Moisés, Aarón estaba haciendo el becerro de oro. Pero mira qué impresionante es un sueño de Dios, que a pesar de lo que Aarón estaba haciendo, que Dios lo estaba viendo, con todo Dios estaba diciendo, yo no lo veo como el que está siendo fabricante de ídolos, yo lo veo como mi sacerdote. Yo no lo veo en la condición en que está en este momento. Yo lo veo con el sueño con el que ya yo soñé con él desde la eternidad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuántas veces los padres de familia, por ejemplo, las esposas, los esposos, las mamás tienen un anhelo en su corazón, o Dios les ha dado una promesa sobre sus hijos, pero los ven como Moisés vio a su hermano. Exacto. Ya él se lo imaginaba que probablemente bajaba a la montaña y le iba a poner el vestido. Ajá. Pero se le iba a encontrar hasta brillando. Claro, pero la cosa. realidad no era esa. Ajá. Entonces, es impresionante la misericordia de Dios y cómo los pensamientos de Dios son más altos que los del ser humano. Y aquí quiero aprovechar para decirle esto a toda la gente linda que nos está viendo. No te decepciones por lo que están viendo con los ojos naturales. Ya Dios lo vio desde el cielo. Amén. Y cuando Dios te da una palabra, créela porque se va a terminar cumpliendo. Amén. No importa cómo veas a tu Aarón hoy. Ya Dios lo vio con las vestiduras sacerdotales. Amén. Ya Dios lo vio desde la dimensión del cielo. Y eso es maravilloso. Sí. Entonces, ¿qué pasa con Moisés? Es que Moisés toma las tablas del diseño de Dios. Y Moisés se indigna tanto. Y es lo que nos pasa a veces, ¿no? Nos indignamos de lo que vemos, nos entristecemos, nos enojamos, nos afligimos y agarramos el diseño que Dios nos dio y ¡pa!, lo rompemos. Renunciamos y nos enojamos. Nos enojamos, vuelta, renunciamos, no, esto no puede ser así, ¡pa!, lo quebré. Sí. Pero mira qué tremendo. Dios le había dado a Moisés el diseño de un tabernáculo cuando estaba en Sinaí. Moisés quiebra las tablas y dice que va y se hace su propio tabernáculo. No el que Dios le había dicho, sino que él pone una tienda fuera del campamento y ahí él se pone a hablar con Dios. En ese tabernáculo Dios le habla, Dios se le revela, Dios le sigue mostrando cosas. Solo hay un problema, no era
el del sueño de Dios. Y llega el momento donde el Señor le dice, Moisés, aquí lo tengo en Éxodo 34, y el Señor dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Mira qué cosa más bella, más hermosa, la misericordia de nuestro Dios. Moisés le quiebra las tablas a Dios, se hace su propio tabernáculo. Yo le llamo a ese el tabernáculo de la decepción, donde muchas veces todos nos metemos, ¿verdad? Sí. Nos decepcionamos por lo que pasó con la gente, los diseños los tiramos a la basura y nos vamos a nuestro propio tabernáculo hasta que el Señor viene a nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Aquí has tenido comunión conmigo, aquí yo te estoy hablando, pero hay un problema. Esto no es el sueño que yo tengo para ti. Tengo un sueño mayor, tengo un sueño más grande, tengo algo más grande y yo quiero que los sueños con los que tú viniste, los sueños primarios, se cumplan. Así que es tiempo de volver a subir la montaña, porque te voy a volver a escribir los sueños que un día tú quebraste. Lo has hecho a tu manera. Exacto. Pero de aquí en adelante, yo quiero que se cumpla ese propósito. Así es. Tal cual yo lo diseñé, seguramente eso fue lo que es. Y es que eso es impresionante. A mí me impacta ver la misericordia de Dios. Sí, ¿verdad? Dios no le dice a Moisés, ahora aguántese porque usted lo quebró, ahora voy a ver qué hace. Eso lo hacemos nosotros los humanos. Sí. Pero el Señor piensa y actúa muy diferente a demasiado, nosotros. es tan hermoso. Y a Moisés le toca, mira, es que es tremendo, porque el Señor es tremendo. A Moisés le toca volver a subir la montaña, pero esta vez iba con 2 tremendas tablas de piedra. Y es que a veces cuando rompemos los diseños a causa de la decepción, pues nos tocará subir la montaña de nuevo, nos tocará pagar un precio, pero lo hermoso es saber y entender que el Padre anhela volver a escribir en las tablas de nuestra vida. Yo me pregunto cuánta gente que nos está viendo ya dejó de soñar, o está diciendo, no, los años han pasado, ya soy mayor, soy adulto, soy esto, soy lo otro, eso era para cuando yo era joven. Yo quiero decirte algo, Dios tiene todo el poder para volver a escribir los sueños para ti y para tu generación, porque a veces nuestros sueños no solamente se cumplen en nosotros, sino que también se cumplen en nuestras generaciones. En nuestros hijos, ¿verdad? En nuestras generaciones. Sí. Y vemos a nuestros hijos cumpliendo los sueños que un día el Padre nos dio a nosotros también. Sí, pero a veces queremos que ellos cumplan los sueños que nosotros teníamos, que no eran los que Dios tenía para nosotros. Así es. Y a veces generamos hasta un caos. Tengo que ir a un corte. Claro. Pero cuando regresemos vamos a hablar sobre esto, cómo nosotros enfocarnos en el sueño que Dios tiene para nosotros y no en esa decepción o en eso que nosotros creemos, que es lo que Dios tiene para nosotros, pero que no es realmente. Ya casi regresamos, quédese ahí. Porque hoy el Señor va a restaurar esos sueños y van a volver a vivir. Va a ver, así como Lázaro, hoy resucitan esos sueños en usted. Ya casi regresamos. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. ¿Y usted cuánto tiempo lleva aquí en Álimo? Años atendiendo aquí en Álimo. Tiempo suficiente para darme cuenta cómo todo cambia y ver a muchas generaciones pasar por aquí. Por ejemplo, antes todo se llevaba con más calma. Las horas del día alcanzaban para todo. Nos tomábamos el tiempo para conversar y compartir con los clientes. Antes, cuando nos íbamos de vacaciones, nos llevábamos hasta el colchón. Pero bueno, como todo evoluciona, nosotros también evolucionamos. Por eso Álimo presenta una nueva y moderna opción en gasolineras. Contamos con la experiencia, capacitación e innovación constante en cada uno de nuestros servicios, dando seguridad y confianza a nuestros clientes. Sopla con
Usted está a punto de presenciar un milagro creativo. Desde Filadelfia, Johnny Baez. Milagros creativos y visión profética. Este próximo 6 y 7 de abril, viernes a las 6 de la tarde, sábado a las 10 de la mañana y 6 de la tarde. Colegio Monterrey, de las instalaciones deportivas de la UCR 100 metros este y 300 metros sur, San Pedro de Montes de Oca. Para mayor información a los teléfonos 7205-8442, 8386-4177, 8634-1723. Este es el tiempo de la mayor manifestación del poder de Dios. Siento una gloria de milagros creativos en este lugar. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color. En el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión. Hoy, mañana y los próximos años serán tiempos especiales. Es el momento donde cada día empezamos a soñar en grande. Ya se ha puesto la primera piedra de lo que será nuestra fábrica de sueños, metas y esperanzas. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma y brindarme confianza. Cada uno de nosotros, los jóvenes del Albergue de la Alegría, soñamos con crecer y ser mejores cada día. Yo quisiera convertirme en todo un médico. Sueño con ayudar tal y como me han ayudado a mí. Me encantaría salvar vidas así como han rescatado la mía. Gracias a ti, gracias a ti. Ayudémosles a cumplir sus sueños. Construyamos algo maravilloso, el Albergue Juvenil de la Alegría, donde seguiremos dándoles todo lo que necesitan hasta que puedan valerse por sí mismos, para que sus sueños se conviertan en la feliz realización de su propio esfuerzo. Trae tu donativo o víveres a las oficinas de Autos Grecia o Supercable los 16 de cada mes o deposítalo a las cuentas autorizadas para este proyecto. Recuerda, manos que dan nunca estarán vacías. ¿Se imagina pasar el verano en las hermosas playas de Cancún? Ahora esto es súper fácil, ya que Álimo Gas lo lleva. Por la compra de cada 10,000 colones en cualquiera de nuestros productos, combustibles, cambios de aceite, entre otros, recibirá un cupón. Deposítelo con sus datos personales en las cajas recaudadoras y quedará participando en el sorteo que se realizará el próximo 28 de abril. Pero aún hay más sorpresas, ya que habrá 2 ganadores más para que disfruten de las maravillas de nuestro país en el Hotel Riu, Hilton o Barceló. Los ganadores se darán a conocer el 17 de marzo y el 7 de abril. Cada premio aplica para un ganador y un acompañante. La promoción es válida del 1 de marzo al 28 de abril. Ya lo sabe, de verano con Álimo Gas y Álimo Repuestos. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Gracias por continuar con nosotros. Y muchas veces ese es el temor
que tal vez el enemigo coloca para detenernos y no hacer la voluntad de Dios. Y vienen muchas veces esas voces que dicen, ¿y será eso de verdad lo que Dios quiere? Y realmente ese sueño viene de Dios, o eso viene, no sé, de su mamá, de su papá, o de alguien más, o de la circunstancia que usted está viviendo en este momento. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque nos da miedo y a veces queremos que nos pase como le pasó a Moisés. Señor, dame el manual, dime qué es lo que tú quieres y yo seré obediente, pero aún con el manual en la mano, cualquier cosa nos decepciona y nos desenfoca de lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida. Cómo mantenernos enfocados y cómo estar alineados con la voluntad de Dios. Bueno, pues yo creo que la Biblia tiene un génesis, ¿no? Todo sueño tiene un génesis. Un comienzo. Y yo creo que lo primero que tenemos que entender es que el hombre fue creado para ser el recipiente de los sueños de Dios. Cuando nosotros nos alineamos con Dios, esos sueños empiezan a fluir. Cuando el hombre entiende que no existe para sí mismo solamente, sino que existe para un plan superior, entonces como que todas las piezas en nuestra vida se empiezan a ordenar. Y esta cosa supernatural que empieza a suceder a nuestro alrededor, que cuando tú te pones en el lugar correcto, con la gente correcta y en el momento correcto, es como que un engranaje mágico empieza a funcionar y todas las cosas se empiezan a poner en orden para que eso que está en tu ser, en tu vida, se alinee, ¿no? Entonces, los sueños de Dios tienen un génesis, ¿no? Y todo sueño que es de Dios va a ser probado. Todo sueño va a pasar por la prueba de fuego, ¿no? Ahí ves tú en la Biblia al mismo Adán, a la misma Eva pasando la prueba de fuego. Tú ves al mismo Abraham teniendo que sacrificar a su hijo en el monte. Ves al mismo Jacob, ¿verdad? En Betel soñando locuras. Y ves a José siendo metido en una cisterna a causa de un sueño. Pero nunca Dios abandona a los que sueñan. El otro día escuché algo que me impresionó y me llegó a mi corazón cuando David fue ungido. Y él, no porque fue ungido, inmediatamente asumió el trono y el poder, ¿verdad? Sino que luego vino un proceso. Él, ¿qué fue lo que vio? Todo lo contrario a lo que le dijeron que él iba a hacer. Y recordaba esto cuando usted me decía, llega y ve a Aarón en otra cosa completamente distinta. Y muchas veces las mamás dicen, yo tengo una palabra, a mí me dijeron que mi hijo va a hacer esto, esto y esto y esto, pero lo que yo estoy viendo en este momento es completamente distinto, o lo que estoy viendo con mi esposo. Y entonces ese día escuchaba que el enemigo sabe qué es lo que Dios va a hacer en su vida, porque si hay alguien que cree que Dios va a hacer lo que dice, porque Él nunca ni miente ni se arrepiente, es el enemigo. Entonces, como sabe que no nos puede quitar esa bendición, esa unción que fue desatada sobre nuestras vidas, entonces viene a traer desánimo, la desilusión, para que seamos nosotros los que renunciemos a ese sueño, porque tenemos libre albedrío. Una vez que renunciamos a ese sueño, ¿qué puede hacer el Señor si Él está respetando lo que nosotros queremos, verdad? Y ahí es parte de esto. Cuando nosotros ya hemos renunciado a ese sueño, cuando hemos olvidado ese sueño, lo hemos dejado botado, nos enfocamos en otra cosa, porque ya ese sueño fue anulado de nuestro corazón, eso creemos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo volver a activar ese sueño? Si tal vez ya nosotros lo teníamos allá en el cajón del olvido, o ya lo dábamos por perdido. Jamás yo a mi hijo no lo voy a ver como me dijeron que yo lo iba a ver. No está viendo la realidad. Lo que los ojos naturales le están mostrando no es lo que Dios está haciendo en lo espiritual, pero falta también esa fe de esa mamá para que siga orando, para que siga declarando lo que ya Dios le dijo que iba a hacer. Pero ¿cómo hacerlo cuando estamos tal vez desilusionados? Claro.
hay momentos donde es un principio que el Señor me enseñó. No mires con los ojos de la cara, mira con los ojos del Espíritu. Mi esposo citaba la historia un poco sobre José. Dios le entrega sueños a José. José los comparte, la gente a su alrededor, la gente de su casa, su familia, sus cercanos, ¿verdad?, se despiertan en más envidia de la que le tenían, porque a José hubo algo que le activó los sueños. Y es que dice la escritura que su padre Jacob vino y le hizo una túnica, y Jacob le pone esta túnica a su hijo. Ahora, en el hebreo no dice túnica, en el hebreo no dice túnica de colores, dice túnica de mangas largas. Ahora, ¿quiénes la usaban? Resulta ser que los únicos que podían usar túnicas de mangas largas era la gente de la realeza. Cuando tú ves el oficio que tenía Jacob y sus hijos, tú dices, pero ¿qué hace un pastor de ovejas vestido como un rey, como un gobernante? Entonces tú entiendes que Jacob era un hombre que no veía con los ojos de la cara, él veía con los ojos del Espíritu. Sí. Y le puso, porque él pudo ver cuál era el sueño de Dios en la vida de José. Él vio que José no tenía un ADN para ser pastor de ovejas. Vio que José era una generación con una unción de gobernante. Entonces lo empezó a vestir como lo que José era. Dice y es que es asombroso, porque sabes que nunca antes de esa vestidura José había soñado. En el momento que Jacob le pone ese vestido a su hijo, ese hijo empieza a soñar. No porque tuvo un sueño, no, es que los sueños estaban adentro. Lo que se los activó fue el manto correcto. Y aquí es algo muy importante que tenemos que entender, principalmente padres y madres de familia, padres y madres espirituales. Es muy importante esto, porque nuestros hijos biológicos o hijos espirituales van a ser activados, o sus sueños o los sueños de Dios en ellos serán activados dependiendo los mantos que les soltemos. Entonces José empieza a soñar. ¿Y qué empezó a soñar? Sueños de grandeza. Porque ¿cómo sé yo que un sueño es de Dios? Porque es grande. Si es pequeño, no. Porque los sueños de Dios son sueños grandes. Dios siempre sueña en cosas muy grandes, muy grandes. Yo recuerdo, recién convertida, cada vez que yo me postraba a adorar, yo tenía una visión y era como que se me abría una pantalla de televisión así frente a mis ojos, y yo veía muchísima gente danzando en las calles, y veía naciones saliendo a danzar y adorar al Señor, y yo le decía a Dios, ¿pero qué es esto? Hasta que yo entendí que eso eran sueños de Dios. Y cuando empecé a llevarlos a cabo, que Dios me permitió hacer esto en diferentes naciones del mundo y llevar a su pueblo adorando al Señor, a equipos de danza danzando en las calles, hemos logrado por la gracia de Dios juntar multitudes adorando a Dios en las calles. Y sabes, cuando veo eso, yo digo, son sueños cumplidos. No nacieron en mí, estaban ahí, y cuando vino su presencia activó los sueños. Ahora, a José, para que se le cumplieran los sueños, le vino la etapa de la decepción, porque todo, como decía mi esposo, tiene un génesis, pero tiene un proceso. Tiene un génesis, pero tiene un éxodo. Y hay un proceso para que el sueño se cumpla. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que en el proceso nos vamos a decepcionar, que en el proceso nos van a vender, que en el proceso nos van a traicionar, que en el proceso del cumplimiento de ese sueño muchas veces pareciera que se murió, pero no, es parte del proceso, porque cuando llega el tiempo donde nuestro carácter está listo para que el sueño se cumpla, entonces el sueño se suelta, y se sueltan acontecimientos, como decía mi esposo, es como un engranaje. Cuando José es vendido por los hermanos, humanamente hablando, si me hubiera pasado a mí, yo hubiese dicho, estoy lejísimo de que el sueño se cumpla, porque para que se cumplan mis sueños, yo tengo que tener a mis hermanos cerca, porque yo vi 11 espigas y vi 11 estrellas alrededor mío, o sea, son mis hermanos, tienen que estar cerca. Pero Dios, que piensa tan grande, tan diferente a nosotros, aunque José hubiese pensado que estaba lejos del sueño, Dios estaba diciendo, no, yo te estoy acercando al cumplimiento.
porque te estoy alejando físicamente, te estoy alejando de los elementos naturales para que el sueño se cumpla, pero yo voy a traer los elementos sobrenaturales para que el sueño pueda ser cumplido sobre tu vida. Entonces, a veces, entre más lejos nos sintamos, es porque más cerca estamos. Ajá. Entonces, cuando José está en la serie de situaciones que le pasaron, la difamación, la calumnia, la persecución, la injusticia, cómo lo meten en la cárcel por una la mentira. anulación, porque eso cuando lo Claro. metieron en la cárcel es anulado, allá metido donde no exista, donde nadie Así lo es. pueda escuchar. Y no solo eso, sino que perdió su túnica que le había activado los sueños. ¿Cuánta gente ha perdido un manto? Y hablo en sentido espiritual. ¿Cuánta gente perdió sus mantos? ¿Cuánta gente perdió o perdió entre comillas, lo que ellos sentían que Dios le había entregado? En el reino nunca hay pérdidas, hay transiciones. Amén. Cada vez que José iba a ser llevado a un nuevo tiempo, perdía la ropa. Si tú lo ves, ahí está en Génesis, es demasiado gracioso. Uno ve cómo le quitan el manto de color o la túnica de mangas largas, le cambian las vestiduras de esclavo por vestiduras de prisionero, y luego, cuando es el tiempo propicio, Faraón lo manda a llamar. Y cuando Faraón lo manda a llamar, es a causa de un sueño que Dios le da, pero no se lo da en el tiempo que José hubiera querido, se lo da en el tiempo que Dios tenía señalado. Y el sueño de un gobernante fue el cumplimiento del sueño de Dios en la vida de José. Lo mismo pasó con Moisés. Cuando Moisés bajó la segunda vez de Sinaí, él traía nuevamente las tablas. Yo creo que las traía así, con almohada, ¿verdad? Para que no les pasara nada. Sí, ya no era el mismo Moisés. Ya no era el mismo. Le había costado subir la montaña. Exacto. Había sido peso transformado. Por Su supuesto. corazón había sido procesado. Sí, porque la pregunta es, ¿quién quebró las tablas? ¿Dios o Moisés? Moisés. Entonces a veces nos metemos en lo que es de Dios, y nuestra ira, nuestra frustración, que quisiera ver otras cosas, hace daño al sueño, que es de Dios. Y es ahí cuando pues uno tiene que entender que por qué Dios le cambió tantas veces las vestiduras a José, ¿no? Cada etapa de su sueño tenía que cambiarle el vestido. Porque yo creo que cada etapa del sueño requiere una mentalidad diferente. Así es. Entonces, qué importante es entender que a veces los sueños se detienen, no porque Dios dijo se acabó, sino porque Dios va a procesar al portador del sueño. Dios tiene que meterte en un tiempo de procesamiento. Se te detiene las finanzas, se te detiene el proyecto, se te detiene, ¿verdad? Todo. En fin. El tiempo. Sí. Porque hay gente que dice, es que no tengo tiempo entre tantas responsabilidades que tengo, ¿cuándo voy a concluir con mi carrera universitaria, por ejemplo? ¿O cuándo voy a iniciar con mi nueva empresa? ¿O cuándo voy a iniciar el ministerio? ¿Cuándo voy a iniciar? Y siempre van posponiendo ese iniciar porque dicen, no tengo tiempo. Pero en realidad muchas veces es que el Señor quiere que nosotros tengamos un carácter fuerte para poder empezar a organizarnos con todas las cosas y las responsabilidades que tenemos para poder llevarnos más arriba. Claro. El otro día hablaba con una persona y me decía, es que a mí me gustaría algún día tener un puesto de gerencia en una empresa donde trabaja, pero tiene un carácter muy tranquilo. Sí. Entonces, ya uno sabe que para que usted pueda liderar y dirigir a un equipo, usted necesita tener un carácter diferente. Claro. Porque necesita dirigir, llevarle luz a las demás personas. Y Dios tiene que trabajar en esa personalidad para poder darle eso que tienen en su corazón. Y esa persona tiene que dejarse también pulir. Así Si no es. va a durar más el proceso, ¿verdad? Así es. Tengo que ir a un corte, pero cuando regresemos, tal vez ustedes nos pueden hablar cómo podemos dejarnos trabajar por el Señor para que se cumpla ese sueño que Dios quiere cumplir en nuestras vidas, pero que tal vez nosotros por miedo o otras cosas no hemos dejado que el Señor trabaje de la manera que Él quiere en nosotros. Amén. Ya casi regresamos, quédese ahí. Contigo quiero estar de noche y de día, me guías
¿Y usted cuánto tiempo lleva aquí en Álimo? Años atendiendo aquí en Álimo. Tiempo suficiente para darme cuenta cómo todo cambia y ver a muchas generaciones pasar por aquí. Por ejemplo, antes todo se llevaba con más calma. Las horas del día alcanzaban para todo. Nos tomábamos el tiempo para conversar y compartir con los clientes. Antes, cuando nos íbamos de vacaciones, nos llevábamos hasta el colchón. Pero bueno, como todo evoluciona, nosotros también evolucionamos. Por eso Álimo presenta una nueva y moderna opción en gasolineras. Contamos con la experiencia, capacitación e innovación constante en cada uno de nuestros servicios, dando seguridad y confianza a nuestros clientes. Usted está a punto de presenciar un milagro creativo. Desde Filadelfia, Johnny Baez. Milagros creativos y visión profética. Este próximo 6 y 7 de abril, viernes a las 6 de la tarde, sábado a las 10 de la mañana y 6 de la tarde. Colegio Monterrey, de las instalaciones deportivas de la UCR, 100 metros este y 300 metros sur, San Pedro de Montes de Oca. Para mayor información a los teléfonos 7205-8442, 8386-4177, 8634-1723. Este es el tiempo de la mayor manifestación del poder de Dios. Siento una gloria de milagros creativos en este lugar. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color. En el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión. Hoy, mañana y los próximos años serán tiempos especiales. Es el momento donde cada día empezamos a soñar en grande. Ya se ha puesto la primera piedra de lo que será nuestra fábrica de sueños, metas y esperanzas. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma y brindarme confianza. Cada uno de nosotros, los jóvenes del Albergue de la Alegría, soñamos con crecer y ser mejores cada día. Yo quisiera convertirme en todo un médico. Sueño con ayudar tal y como me han ayudado a mí. Me encantaría salvar vidas así como han rescatado la mía. Gracias a ti, gracias a ti. Ayudémosles a cumplir sus sueños. Construyamos algo maravilloso, el Albergue Juvenil de la Alegría, donde seguiremos dándoles todo lo que necesitan hasta que puedan valerse por sí mismos, para que sus sueños se conviertan en la feliz realización de su propio esfuerzo. Trae tu donativo o víveres a las oficinas de Autos Grecia o Supercable los 16 de cada mes o deposítalo a las cuentas autorizadas para este proyecto. Recuerda, manos que dan nunca estarán vacías. ¿Se imagina pasar el verano en las hermosas playas de Cancún? Ahora esto es súper fácil, ya que Álimo Gas lo lleva.
por la compra de cada 10,000 colones en cualquiera de nuestros productos, combustibles, cambios de aceite, entre otros, recibirá un cupón. Deposítelo con sus datos personales en las cajas recaudadoras y quedará participando en el sorteo que se realizará el próximo 28 de abril. Pero aún hay más sorpresas, ya que habrá 2 ganadores más para que disfruten de las maravillas de nuestro país en el Hotel Riu, Hilton o Barceló. Los ganadores se darán a conocer el 17 de marzo y el 7 de abril. Cada premio aplica para un ganador y un acompañante. La promoción es válida del 1 de marzo al 28 de abril. Ya lo sabe, de verano con Álimo Gas y Álimo Repuestos. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué es ese sueño que muchas veces hasta siente usted en su corazón tristeza porque dice, ¿cómo me hubiera gustado haber hecho esto o lo otro? ¿Qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera hecho tal o cual? Pero sabe que usted todavía tiene mucho que hacer. Disponer su corazón para que el Señor trabaje en él y ese sueño se cumpla. Pero ¿cómo disponemos nuestro corazón para que Dios transforme nuestro corazón y nuestra vida y se cumpla ese sueño que Dios tiene para nosotros? Dale. Simplemente yo creo que es algo, estar en comunión con el Espíritu Santo y ser obediente. Dios te va a llevar a diferentes tránsitos en la vida. Dios va a permitir situaciones para formarte, para que estés listo, para que nunca más dañes el sueño que Él tenía sobre tu vida. Y volviendo a lo de Moisés, para darte el paso, para que hables, no me voy a llevar todo el tiempo yo. Hay algo que me sorprende mucho y es que esta segunda vez que Moisés baja la montaña con las tablas, con las directrices nuevamente del Señor, en esta oportunidad, quienes están listos es la gente que lo va a ayudar, a llevar a cabo el sueño de Dios, porque le sale al encuentro Bezalel, que tenía todos los dones artísticos para llevar a cabo la obra que Dios le había entregado a Moisés. Y ya Aarón no está en la condición en la que estaba antes. Y el pueblo ya había entrado en temor de Dios y se habían alineado. Mira qué tremendo, porque mientras fue la primera vez, nadie valoró lo que le estaba siendo entregado a Moisés. Pero la segunda vez... Ni cuenta se dieron de lo que estaba pasando ni lo que iba a pasar. Así es, entonces, en medio de nuestro proceso, no solamente Dios procesa nuestra vida, sino que procesa nuestro entorno. Nuestro entorno, sí. Hasta que todos estamos listos para que el cumplimiento de ese sueño pueda venir a nuestra vida. Entonces, una de las cosas que yo creo que debemos de eliminar totalmente de nuestra vida es quejarnos, es deprimirnos. Y dejar de echarle la culpa a los demás. No, y es que somos fenomenales para eso, porque le echamos la culpa hasta al diablo. Ah, sí. El diablo tiene la culpa de todo. Ajá. Y no es así, nosotros somos responsables de lo que Dios nos entrega. La misericordia de Dios es tan maravillosa. Y si algo exaltó Moisés esa segunda vez, dice que él proclamaba, grande misericordia, que hace misericordia a millares hasta la tercera y cuarta generación. O sea, Moisés conoció la misericordia de Dios cuando Dios le reescribió sus diseños en las tablas, cuando le reescribió sus mandatos. Y cuando él baja, se encuentra con la gente lista para que esta vez sí o sí el sueño se cumpla. Yo me pregunto cuánta gente nos está viendo y han estado decepcionados, angustiados, quizá gente que dice, nadie me ayuda a llevar a cabo el sueño. Es que has estado en un proceso y mientras tú estás siendo procesado, tu entorno también está siendo procesado, para que en ese momento que Dios reescribe el diseño, ahora sí se cumpla. No, el nadie me ayuda tiene que ser borrado. Entonces, eso demora algunos años, ¿no? Hay dos, el nadie me ayuda o por qué solo yo. Sí, claro, exacto. Yo creo que hay una serie de frases así como clásicas. Ajá. Del por qué no logro los sueños, ¿verdad? Es como aquella mujer que quiere un marido, pero
se viste como la, no sé, la chimoltrufia, ¿verdad? Y quiere que Dios se lo traiga a la casa. Ajá. Y que el ángel del Señor le va a tocar la puerta y le va a decir, ¿y qué está tu marido? No se produce, ¿verdad? No hace va a aparecer ahí en la vida sala social, ¿verdad? Se va a dormir temprano. A veces Dios pone cámaras para que tú salgas en televisión y ahí estoy encerrado en mi mundo, ¿verdad? Como Elías. Ajá. Mira, Pero ese mensaje no es para nadie que está detrás de las cámaras de aquí, no. No. Sí, bueno, el sueño, siempre el sueño de Dios tiene la gente correcta, ¿verdad? El tiempo correcto, el lugar correcto. Así es. Cuando Alejandra decía, y bajó Moisés y quebró las tablas de pura rabia, Dios no tenía rabia, Dios sabía lo que estaba pasando abajo, y aunque estaban en la cosa del becerro, Dios le seguía dando a Moisés su diseño. Entonces, y lo seguía amando. Y lo seguía... Y Aarón también. Claro, entonces a veces el problema es uno, ¿no? Que Dios va a tener que agarrarme y decir, bueno, abre la boca, te voy a lavar la boca de esas frases que tú usas como que, ¿verdad? Nadie me ayuda, te victimizas. Entonces yo anoté cuáles eran algunos enemigos del sueño, de los sueños. Y yo creo que el principal enemigo es la amargura. Sí. O sea, si hay un enemigo que infecta un sueño, que lo envenena, ¿verdad? Y es como el cáncer para los sueños, es la amargura. Y la amargura es un problema de actitud personal, donde nadie va a venir a sacarme de la amargura. Es que yo tengo que cambiar mi enfoque de la vida y mi enfoque de lo que yo soy, porque no puedo esperar que vengan a tocarme la puerta los cumplidores de sueños y me digan, ¿qué quiere que le cumplamos? Es como la varita mágica. Entonces, el ladrón de sueños más, para mí el más potente es la amargura, porque la amargura, ¿verdad? En la Biblia se llama la palabra Mara, y es un lugar que tuvo que llegar Israel y tuvo que llegar a Mara, ¿verdad? Pero la amargura siempre tiene familia y la amargura siempre va acompañada de la queja, siempre va acompañada de la crítica, que son hermanas de la amargura, hijas de la amargura, ¿verdad? Siempre va acompañada de, como dices tú, la victimización, ¿no? Y esto de tratar de usar a los demás. Ajá, la manipulación. Manipular a los demás para que mi sueño se cumpla. Ese negativismo, ese pesimismo, ¿verdad? Esa crítica que siempre está no constructiva, sino esa crítica porque me sale el criticar. Entonces, yo tengo que ser consciente que lo único que estoy haciendo es detener mi sueño. El otro enemigo que yo veo es la traición. Pero resulta que el sueño tiene un elemento y que el sueño tiene que ser traicionado. No hay sueño de Dios que no viva la traición. Entonces yo debo incluir una cláusula en el sueño que diga cuando llegue la traición, ¿verdad? Mira el sueño, no al traidor, porque el sueño Dios lo va a cumplir. Dios no depende de nadie más. Si te traicionaron, y el traidor tal vez es una herramienta que Dios está usando para transformar nuestro corazón. Eso mismo, eso. Y tiene que ver mucho en la forma en que nosotros interpretamos lo que nos sucede. Porque dependiendo de la interpretación, así será el resultado. Si yo interpreto al traidor como el que me hizo daño, yo me voy a amargar. Pero si yo interpreto al traidor como el que me ayudó a cumplir el propósito, yo voy a amar a ese traidor. Sí. Por ejemplo, siempre digo esto, ¿cuál discípulo ayudó a Jesús a cumplir su propósito? Judas. Fue el que lo catapultó al destino profético que Dios le había dado. Fue y lo entregó. Lo entregó. Entonces la traición muchas veces es una herramienta, si nosotros la interpretamos. Poderosa. Si los hermanos de José no traicionan a José,
José nunca llega a donde Faraón. Llegó vendido, sí, pero los hermanos lo traicionaron. Pero esa herramienta pareciera como que fue usada para llevar a José al lugar donde Dios lo quería tener. Entonces creo que ese elemento es, como tú dices, hay que poner una cláusula ahí. Algo así como el vehículo que lo llevó, Es que lo como el transportó. vehículo, Sí, exacto. no, y es increíble cómo la tradición te ayuda a ver lo que no veías de manera muy correcta. Te abre los ojos. Y el otro elemento... Perdón, antes de que, perdona, yo Sí. dije que no iba a hablar más, pero perdón. Pero las Es mujeres que no tú podemos. estás hablando y yo estoy sintiendo algo tremendo con respecto a esto. Porque cuántas veces, por ejemplo, a Moisés, cuando toda la gente, se puede decir que lo traicionó, ¿verdad? Cuando él venía bajando y traicionaron a Dios. Es muchas veces en esas ocasiones donde la gente que está a nuestro alrededor, en vez de ser patrocinadores y ayudadores del cumplimiento del sueño, más bien se ponen en contra. Porque está en la etapa donde todo se pone en contra para que el sueño no se cumpla. Eso le pasó a Moisés. Eso le ha pasado a cada una de las personas que hemos tenido un sueño. Y es importante entender que esto, y repito, perdón que sea tan reiterativa, esto es parte del cumplimiento del sueño. Aunque parezca que no es así, pero es que voy caminando rumbo al cumplimiento de eso. Es la preparación. Es la preparación, sí. Bueno, el tercer elemento que yo puse como factor fundamental de los ladrones de sueños es la inmadurez, ¿no? Y es ahí porque así como la amargura produce estancamiento, la traición produce desilusión, que es algo muy fuerte en el interior, ¿verdad? Entonces la inmadurez va a producir malas decisiones. Entonces cuando una persona está tomando malas decisiones, uno tiene que entender que esa persona tiene que ser procesada para poder alcanzar pues el grado de Madurez. Sí, porque a veces... O de sabiduría, porque también eso, la madurez es como sabiduría, ¿verdad? Claro. Que vamos adquiriendo por a experiencias, veces no a veces. estamos listos, Ajá. simplemente no estamos preparados. Y Dios, que es bueno, nos detiene en el camino y nos dice, hey, te voy a detener un tiempo. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo si me urge? Lo Sí, quiero ya. Claro, es que Dios ve más Ajá. que uno, ¿verdad? Dios sabe más que uno. Entonces, para trabajar la inmadurez, para trabajar esa incapacidad de poder ser certero, sabio, primero yo puse 3 cosas. No confundas lo de Dios con lo tuyo. O sea, tenemos que tener muy claro cuando un sueño es de Dios, ¿verdad? Yo no puedo decirle a Dios, no quiero, porque las cosas de Dios las cumple Dios. Yo digo esto, los sueños de Dios tienen poder en sí mismos. Amén. Sí. Los Amén. sueños de Dios se van a cumplir sí o Así sí. es, nos empujan. Entonces, cuando nosotros mezclamos nuestras cosas con las cosas que son de Dios, vamos a sufrir una crisis. Crisis, la palabra crisis, qué importante es eso. Segundo, tenemos que aprender a trabajar con los demás. No hay sueño de Dios solo. Y eso lo tuvo que entender Elías. Elías era el líder innato, pero era un hombre muy solo. Él pensó que él era el único instrumento de Dios. Él era el único ungido, ¿verdad? Él era el único portador del manto, como algunos piensan, ¿verdad? Entonces, pierdo la visión de un Dios, ¿verdad?, que te hace incompleto. Dios te hace incompleto para que puedas complementarte, porque si no, no existiría el matrimonio. Ajá. No existiría, y ahí entramos, bueno, en un tema de discusión bastante complejo que no es el momento, pero qué importante es el complemento. Entonces, siempre los sueños se lograrán en equipo. Y cuando hay una persona que no tiene la capacidad de aceptación, de empatía,
de ver en los demás lo que a él le falta, va a tener problemas constantes, porque el orgullo va a estar gobernándole la vida. Entonces, qué importante. Qué difícil, ¿verdad? Porque en lo espiritual nosotros tenemos que ser completamente dependientes de Dios, abrir nuestros oídos espirituales y también nuestros ojos para poder entender qué es lo que Dios quiere y continuar por esa línea. Pero a nosotros desde pequeños nos enseñan a ser independientes. Bueno, le enseñan a uno a caminar para que usted solo se haga sus cositas, tome su ropa y demás, pero en lo espiritual nosotros tenemos que ser completamente dependientes. Entonces a veces se nos hace un enredo en la cabeza, ¿verdad? Y eso nos lleva muchas veces a ser soberbios, porque a mí me enseñaron que todo lo puedo hacer yo y lo tengo que hacer y solo. Y cómo nos cuesta entender que tengo que bajar un poco, tal vez mi intensidad, y aprender a llevar al mismo ritmo que van los demás, o ayudarle a los demás para que sean mi complemento o yo el complemento de ellos, que muchas veces eso es lo que nos toca, ser el complemento de alguien más, y eso no se va a lograr si nosotros no tenemos humildad. Se me está yendo el tiempo. ¿Qué les parece si oramos por las personas que están en casa para que el Señor aclare esos pensamientos y para que traiga a vida esos sueños que tal vez habían muerto, que ellos habían renunciado, porque no habían muerto, ellos habían renunciado a esos sueños, y que el Señor les traiga ese manual para que puedan seguir la línea y esta vez no se desvíen para ningún lado? Amor, yo veo mi espíritu y el Señor me dice, yo no sueño solo con personas, sueño con naciones. Amén. Y el Señor me dice, Costa Rica es la vasija de los sueños de Dios para Latinoamérica. El Señor me dice, Costa Rica es un lugar de profetas, es un lugar donde Dios hace nacer sueños incluso para el mundo entero. Y yo siento en el espíritu proclamar y declarar un nuevo tiempo profético para Costa Rica, porque lo que levantó a Costa Rica fue los sueños que Dios puso en su seno, y Dios va a volver a poner sueños en tu seno, te dice el Señor, porque tú eres una madre de naciones, a pesar de que eres pequeña entre grandes naciones de la tierra, pero tu vientre es poderoso para concebir sueños grandes, y tu vientre es poderoso para activar sueños de personas y de naciones. Y puedo ver en mi espíritu el vientre de Costa Rica siendo sanado de la amargura, siendo sanado del estancamiento, siendo sanado de la depresión, porque sacaré de tu vientre el espíritu de orgullo y de soberbia que hizo que yo retirara mi mano y que yo retirara mi manto de sueños sobre ti, pero volveré con la unción de José, te dice el Espíritu del Señor. Yo regresaré con un nuevo mover de sueños sobre ti, y el manto de José será depositado otra vez sobre Costa Rica, dice el Espíritu del Señor. Padre, oramos en esta hora por todo aquel, Señor, que un día recibió tus sueños, aún por aquellos, Señor, que te han servido durante mucho tiempo y que tú les diste sueños, pero que en este momento han estado encerrados en el tabernáculo de la decepción. Yo te ruego, Señor, que vuelvas a provocar en ellos el impulso, el deseo, el anhelo de volver a subir la montaña, para que nuevamente en esas tablas sean reescritos los sueños, las directrices proféticas, Señor, y todo aquello que es conforme a tu diseño en el cielo. Oro ahora, Señor, por familias, oro, Señor, sobre congregaciones, oro, Padre, sobre individuos, oro sobre esta nación, declarando que los sueños de Dios se reescriben, y que no solamente se reescribirán, sino que habrá la gente correcta, estará la gente apropiada para llevar a cabo el cumplimiento de esos sueños. Yo declaro, Señor, que esta es una temporada donde no solamente surgirá un Elías o surgirá un Moisés. Esta es una temporada donde se levanta un pueblo, Señor, donde se levanta tu pueblo, Padre, donde se levantarán compañías de profetas, compañías de hombres y mujeres que saben cómo funcionar en equipos. Padre, en el nombre de Jesús, que ese sueño, Señor, sea soltado sobre toda esta nación. Amén. Y como fue en los días de Eliseo, Señor, miles
puedan ser levantados. Porque Elías, Padre, mantuvo solamente un criado y solamente se multiplicó en un Eliseo. Pero cuando iba a ser quitado, Señor, los sueños de muchos profetas empezaron a ser despertados en la nación. Y muchos profetas empezaron a salir de Betel, salieron de Jericó, salieron de más allá del Jordán. Yo declaro que este es el tiempo donde los sueños de cientos, de miles de profetas, Señor, en las naciones serán activados y levantados. Aquellos que estuvieron bajo los yugos de Jezabel, aquellos profetas maltratados que perdieron sueños, que perdieron visión. Esta es la temporada para que sean nuevamente activados, para que sean nuevamente levantados, porque el Espíritu Santo de Dios está trayendo en este tiempo mantos de paternidad, generación de Eliseo que levantará a muchos profetas que han sido perseguidos en medio de las naciones. Padre, desatamos esta unción, desatamos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Señor, que los sueños de muchos vienen a vida en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Yo veo gobernantes soñando sueños de Dios. Como Nabucodonosor soñó, dice el Señor, así restauraré sueños de los gobiernos de las naciones y le hablaré a gobernantes donde ninguna voz les puede hablar, sino que seré yo hablándole a través de sueños, dice el Espíritu del Señor. El Señor trae esto a mi espíritu referente a esta palabra que acabas de dar, y es que Dios pondrá esos sueños y ya ha preparado a una generación, como preparó a José y como preparó a Daniel para ser intérpretes de los sueños del rey. Dios ya tiene lista a su gente que va a escuchar sueños, y cuando ya hablo de sueños no me refiero al sueño que se sueña en una noche. Estoy hablando proyectos, estoy hablando visión, estoy hablando de proyectos que estarán siendo entregados a gobiernos, donde hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres procesados por Dios, que ya fueron preparados, que están listos para interpretarle los sueños a esos gobernantes. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Muchas gracias, gracias, Señor, por este momento que diseñaste, Señor, en tu corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás tocando, así como me estás tocando a mí, estás tocando muchos corazones, que tú has preparado, Señor, esa tierra, para que esta semilla que hoy fue lanzada, Señor, dé fruto y fruto en abundancia. Te doy gracias, Padre, porque en este momento estás tomando el control de la mente y de los corazones de muchas personas que están viendo este programa, Señor, y tú los alineas a tu propósito, Señor. Tú desatas sobre ellos, Señor, el querer como el hacer, Señor. Aquellos sueños que estaban muertos, Señor, tú los sacas de nuevo, Señor. Los traes a la luz, Señor, y tú les muestras el camino. Gracias, Padre, porque tú estás en control, Señor. Gracias por esas personas que fueron obedientes, que han escuchado este programa, Señor, y que te piden hoy que seas tú el que gobierne sus vidas, que seas tú el que los dirija, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo los pueden contactar? ¿Cuál es el Facebook suyo? Bueno, mi Facebook ya está full, pero tengo una página de personaje público que aparece como Profeta Alejandra Quiroz. También en Instagram como Alejandra Quiroz Prophet, y lo mismo en Twitter. Así me pueden localizar. Perfecto. ¿Y usted, Profeta, cómo lo consigue? Sí, también tengo una página copada, pero en la página de fanpage está Pastor Germán Rosales, y ahí tenemos además un evento este fin de semana. Ajá, estaremos en Punta Arenas. En Punta Arenas. En la iglesia Faro de Luz. Va a ser un tiempo profético. Ya el Señor nos ha estado hablando sobre esos días que estaremos allá. Va a ser algo muy poderoso. En la iglesia Faro de Luz, oiga, qué sí, profético, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces completamente invitados. ¿Tienen que hacer reservación? ¿Pueden llegar nada más? Tienen que hacer reservación.
Si entran a mi Facebook, ahí van a ver el afiche publicitario y ahí pueden ver los números de teléfono. No sé si los podemos poner. Sí, están ahora. apareciendo en este Claro, momento perfecto. los números de teléfono. Igual en la publicidad ustedes han visto la información de este evento. Igual en la página del Poder del Espíritu Santo en Facebook, ahí también aparece la información para que ustedes ingresen, llamen ese número y hagan su reservación. Sé que si este programa ha traído mucha luz a ustedes y también libertad, lo que van a recibir ese día en esa iglesia va a ser impresionante. Yo siempre digo que la vida de nosotros nunca más va a volver a ser igual después de que el Señor interviene. Y sé que así es. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias por esta palabra tan poderosa que han compartido con nosotros. Y los Gracias. espero en un próximo programa. Amén. Gracias a ti. Bueno, la gente nunca olvide esto. Los sueños de Dios tienen poder en sí mismos para cumplirse. Amén. Así que no desmayen. Así es, exacto. Adelante. No desmayen, sean valientes. Y nos vemos en un próximo programa del Poder del Espíritu Santo. Hasta el próximo programa. Hasta luego. Santo Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi vida. Ven y llena